Un saludo a todos los participantes de este posgrado. Vamos a pasar a la clase 3 y hoy día vamos a abordar el tema de discapacidad. Vamos a ver los enfoques de la discapacidad y bueno, la historia de la discapacidad siempre ha sido marginadora, excluyente, infrahumana. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas con discapacidad han sido sometidas a grandes abusos, como ustedes van a ir viendo, desde ser asesinados hasta llegar al enfoque actual de inclusión. Entonces vamos a ir viendo que el primer modelo es el modelo tradicional que se daba en las sociedades antiguas. Ya en el siglo XX viene el modelo rehabilitador y en el siglo XX también, el siglo XXI, perdón, viene el modelo de autonomía personal o de vida independiente. ¿Qué características encontramos en el modelo tradicional? El destino de las personas era la muerte, ¿no? Como práctica común. Algunas historias nos muestran que, por ejemplo, los griegos los lanzaban desde los cerros a las personas que nacían con alguna discapacidad. En la Edad Media, la Iglesia condenaba el infanticidio, pero atribuía causas sobrenaturales, las anormalidades o deformidades, fíjense en los términos, o las consideraba personas poseídas por el demonio, ¿no? Con la llegada del cristianismo se inicia una visión asistencialista y de caridad. Las personas con discapacidad eran asistidas, pero simplemente como sujetos de caridad, como pobres seres humanos a los que la sociedad tenía que protegerlos sin considerar su condición de humanidad. El modelo tradicional les permitía vivir como objeto de caridad, es decir, eran considerados como pobres, portadores de males de la sociedad. El destino era sobrevivir y llegar a la etapa adulta. Y en la etapa adulta, si estas personas sobrevivían, eran expuestas en ferias, en círculos de bufones, o estaban en las puertas de las iglesias o en los asilos, mendigando la caridad de los, entre comillas, llamados normales. Luego del Renacimiento, los asilos pasan a manos del Estado y surgen los hospitales reales y se dan las condiciones para que con la llegada de la Ilustración se les asigne un nuevo puesto a los pobres e inútiles, convirtiéndolos en sujetos de asistencia. Con el neopositivismo, la persona con discapacidad pasa a ser un sujeto de asistencia, de un sujeto de asistencia a ser un sujeto de estudio. En esta etapa se inicia el modelo psicomédico pedagógico, lo que influye grandemente en la nueva visión de las personas con discapacidad, es decir, portadoras de enfermedades. En esta etapa se trabajaba mucho sobre lo que es el diagnóstico y la etiología. Durante el racionalismo se han vivido prácticas de exterminio físico amparados en la supervivencia de calidad. Estas personas eran vistas como sujetos de protección y tutela, siendo sujetos solamente de intervención médico-sanitaria. Luego viene el modelo rehabilitador. Este modelo rehabilitador, si bien es un avance del modelo tradicional, asigna la discapacidad, la deficiencia a una enfermedad, ¿no? La deficiencia era el origen de las dificultades, por lo que se requería la intervención de múltiples profesionales que van a dar la respuesta mediante un proceso de rehabilitación. La etapa del enfoque clínico médico ha tenido grandes aportes en relación a identificar, por ejemplo, las etiologías ya en base a cierta tecnología que existía en esas épocas, pero con una tendencia grande, ¿no?, a etiquetar a las personas bajo sus diferencias o similitudes con la normalidad. En esta etapa, por ejemplo, aparecen los términos como la teratogenia, es decir, el estudio de los monstruos, y hasta ahora se utiliza ese término. Se ha dado inicio a la educación especial y posteriormente se ha hablado de la integración a la educación regular. El modelo el modelo de autonomía personal o de vida independiente surge luego de la guerra de Vietnam, y desde este modelo la discapacidad pasa a ser un problema, pasa de ser un problema individual a un asunto de competencia social.
¿no? En este modelo, la discapacidad está definida más por el entorno que por la persona. Es decir, si la sociedad se torna inclusiva, se torna comprensiva, la discapacidad va a disminuir más. Este modelo centra la problemática de la discapacidad en un entorno que pone barreras físicas, sociales, que deben ser removidas, ¿no? Este modelo de vida independiente humaniza un poco a las personas con discapacidad. Y viene el modelo educativo. Estos son dos de mis alumnos que han estado conmigo desde sus 3 años. Y para empezar el modelo educativo he querido compartir con ustedes la foto de ellos. Y este modelo considera que la educación es parte de sus derechos humanos. Se habla primero del derecho en 1960, más o menos, se habla del derecho a la vida, luego se habla del derecho a vivir en familia, luego se habla del derecho a la educación. Y ahí viene el modelo educativo. Los fines educativos son los mismos para todos los alumnos y que todos los alumnos, por causas diversas, tienen necesidades especiales para acceder al currículo ordinario. El modelo educativo tiene su historia, la cual yo he ido percibiendo personalmente. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el Japón, yo no entendía por qué tenían que vivir personas con tremendas discapacidades y en estados realmente lamentables, ¿no? Luego he entendido que como ser humano, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, de acuerdo a la tecnología que tenga el país. Entonces se podían salvar casos aún muy difíciles que en nuestro país, por ejemplo, no se hubiesen salvado. Entonces ese es el derecho a la vida, ¿no? Cuando yo estaba allí en el Japón, había un señor con síndrome de Down, que le llamaban el Okanegasan. Este señor era prácticamente muy rico, porque había estado toda la vida en la institución y recibía mensualmente una allowance que el Estado le daba, un subsidio, una pensión, y el momento en que decidieron la desinstitucionalización, nadie quería hacerse cargo de él, a pesar de los millones que tenía, y eso nos muestra que el momento en que la persona era institucionalizada se perdía el contacto total con la familia se desvinculaba, y es por eso que aparece el derecho de que las personas con discapacidad deben nacer en las condiciones en las que la sociedad permita, pero además deben crecer dentro de una familia, y de esta forma se eliminan las grandes instituciones. Posteriormente aparece el derecho a la educación. Las personas tienen derecho a educarse donde quieran y junto a quienes ellos elijan. La educación especial surge como consecuencia de este modelo, y en una primera etapa las personas con discapacidad eran educadas en centros de educación especial. Sin embargo, la educación especial es la antesala de la educación inclusiva o de la educación de la diversidad. ¿Y qué es la educación especial? Es un conjunto de recursos personales y materiales de que dispone el sistema educativo para satisfacer las necesidades educativas que de forma transitoria o permanente puedan presentar algunos alumnos. El objetivo de la educación especial era promocionar a los alumnos hacia situaciones, recursos y entornos lo menos restrictivos posibles. El concepto clave de la educación especial, a partir de su inicio, ha sido el de necesidades educativas especiales. Una necesidad educativa especial es el requerimiento particular que tiene un ser humano mayor para acceder al currículo, es decir, toda ayuda extra que se pueda brindar para acceder al currículo se convierte en una necesidad educativa especial. ¿Y qué principios tiene la educación especial? En primer lugar, se habla de la igualdad de oportunidades, término que luego ha sido cambiado por equidad de oportunidades. No es lo mismo dar a todos, no es justo dar a todos lo mismo, sino lo más justo es dar a todos lo que realmente necesitan. Otro principio es el principio de participación, que implica el derecho a intervenir en la toma de decisiones personales
en planificar, ejecutar y controlar todas las acciones que los involucran como personas dentro de una sociedad. El otro principio es la no discriminación, que implica que no deben ser excluidos o tener restricciones o impedimentos para el reconocimiento o goce de las libertades fundamentales como persona. Es decir, son sujetos que pueden gozar de todos los beneficios que las comunidades brindan, de todas las facilidades que tienen las comunidades, por ejemplo, canchas, hospitales, bancos, parques, etcétera. Y el otro principio es la autonomía personal. Las personas con discapacidad van a tener derecho a tomar sus propias decisiones y controlar sus acciones para lograr una vida independiente. En este cuadro yo quiero mostrarles que la igualdad no es lo mismo que equidad. No todos necesitamos lo mismo. Algunos necesitamos mayor provisión de servicios y otros menor provisión de servicios. De tal forma que la igualdad es dar a las personas lo mismo, pero la equidad es dar a cada uno lo que necesita y estamos bajo ese principio. Otros principios de la educación especial son el principio de no exclusividad. Cuando, por ejemplo, se adopta algún material nuevo, como por ejemplo para las personas con discapacidad visual, los mapas con alto relieve o algún otro material o los sistemas aumentativos, etcétera, pueden beneficiar también a todos los estudiantes, ¿no? Y ese es el principio de no exclusividad. El principio de optatividad se va a aplicar más o menos en la etapa de la educación secundaria, cuando ya no se puede, cuando la persona con discapacidad mental especialmente no puede acceder más a materias como física, química, entonces puede optar por otras materias. Para eso tenemos que tener un currículo flexible, un currículo abierto que admita varias ramas del saber y que dé oportunidad dentro del aula para optar por alguna de ellas, ¿no? El principio de permanencia implica que, por ejemplo, si una persona con discapacidad no puede terminar las competencias de primero de primaria en un año, podría hacerlas, completarlas en 2 años. No implica repetir 2 primeros básicos mal hechos, digamos, sino hacer la mitad del contenido en un primero y la mitad del otro contenido en el segundo primero. Son principios que no necesariamente se aplican en todos los casos, ¿no? Tenemos también el principio de diversificación curricular, que es la respuesta al principio de optatividad. Si tenemos diferentes materias, diferentes campos del saber como materias, entonces se puede dar la diversificación curricular. Pero todo esto es posible siempre y cuando tengamos a un profesor, a un educador como agente de cambio, que implique, o sea, que acepte la diversidad en el aula, que acepte el ser equitativo y dar a cada uno lo que necesita. Ese es el verdadero profesor que va a promocionar el cambio. Todo cambio provoca rechazo y yo creo que ya en nuestro país hemos pasado esa época de rechazo al cambio y hoy en día los profesionales en educación ya están abiertos a aceptar a las personas con discapacidad dentro de sus aulas, ¿no? El otro principio es que la diversidad enriquece a todos y esto es muy cierto. Yo lo he comprobado. Las personas, los jóvenes, los niños jóvenes que crecen junto a personas especiales en las mismas aulas, eh, tienen, son más ricos en valores, ellos no discriminan, no excluyen porque han crecido juntos, de tal forma que la diversidad va a enriquecer a todos. De la misma forma, si se hacen algunas ayudas, si se adquiere algún material o tecnología, si se modifican, por ejemplo, la infraestructura, estas modificaciones van a enriquecer a todos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la atención a las personas con discapacidad? Primero partimos de la etapa de las instituciones. Estas instituciones eran creadas para que las personas con discapacidades reciban atención de tipo médico-sanitario, con personal proveniente de la salud, ¿no? Las personas con discapacidad eran consideradas enfermas.
las organizaciones, por ejemplo, de los estados mostraban eso, porque eran los ministerios de salud, eran los que se encargaban de las personas con discapacidad. Sucedió lo mismo en nuestro país, que hasta 1985 más o menos era el Ministerio de Salud en una pequeña oficina que se encargaba de la atención a las personas con discapacidad. Era cuestión de un enfoque, el de considerar la discapacidad como una enfermedad. Posteriormente viene la etapa de las colonias. Las colonias en nuestro país no han existido y las colonias eran grandes centros que aglutinaban a personas con discapacidad, pero estaban situadas fuera de las ciudades, eran segregadas. Si bien tenían todas las facilidades, las personas con discapacidad estaban aisladas de la sociedad, estaban segregadas y marginadas, ¿no? Un autor sobre discapacidad, Fierro, denomina a estas colonias las jaulas de oro, porque yo he conocido también algunas colonias en Estados Unidos y en el Japón donde tenían todo, todo, todo. Tenían hasta fábricas especiales, fabricaban muñecas de choclo, hacían chalecos para la policía, se hacía abono para los parques. Había diferentes trabajos, ¿no? Para estas personas. Tenían todas las facilidades. Tenían hospitales, tenían ahí mismo grandes comedores, gimnasios, salas de música, pero las personas estaban segregadas, estaban lejos de las ciudades y estaban en colonias, ¿no? Solo entre personas con discapacidad. Luego ha llegado la época de los centros de educación especial, donde se aceptaba el derecho a la educación. Los centros de educación especial estaban dentro de la comunidad, pero aún estaban segregados y marginados. Ahora lo que tendríamos que ver también es que, perdón, bajo un principio de realidad, no todas las personas con discapacidad pueden estar incluidas o pueden educarse en escuelas regulares o comunes. De acuerdo al derecho a la diversidad y el derecho a la diferencia que las personas tenemos, se puede optar por centros de educación especial, porque cuando la discrepancia es muy grande entre las competencias del nivel en el que se encuentran y las competencias personales a nivel de conocimientos, competencias cognitivas, la discrepancia es muy grande, no se va a poder hacer una integración real. Y luego, perdón, y luego viene la época de la integración. Continuando con la clase, vemos que la época de la integración supone un gran avance porque se visualiza a las personas con discapacidad y ya las puertas de las escuelas se abren, aunque no hay propuestas muy concretas al inicio. La época de la integración escolar ha diseñado bastantes estrategias de atención, ha desarrollado políticas inclusive de integración. Se han diseñado normas para facilitar el acceso a las escuelas, como para cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero aún en esta época de integración se dan planes especiales y también se trabaja en aulas segregadas. La integración ha tenido diferentes fases, ¿no? En una época la integración ha sido netamente social, es decir, asistían solamente a clases de música, educación física, pero no se podía dar la integración en todas las materias. Se han creado aulas especiales, llamadas aulas satélite, a veces aulas diferenciales, pero ha sido un gran avance porque las puertas de la escuela se han abierto, ¿no? La duda, la pregunta ahora que cabe en nuestras mentes es, ¿seguiremos nosotros en la época de la integración? ¿Será una verdadera inclusión la que estamos ofreciendo a las personas con discapacidad en nuestro país? La época de inclusión, ¿qué significa? Es la época actual. Es la época actual, como ven ustedes en la foto, en la que personas con discapacidad acceden a la educación en equidad de condiciones. Se reconoce la diversidad, suponiendo cambios profundos en el sistema educativo. Esto dice la teoría. Sin embargo, la práctica nos muestra que muchos cambios o profundos cambios no han existido. Cuando las personas con discapacidad se encuentran en el aula, muchas veces se enfrentan a barreras
muy difíciles de vencer, que son barreras mentales, ¿no? De estas barreras mentales van a surgir las barreras actitudinales, que se van a dar en ignorar o en excluir o en segregar, aunque la persona con discapacidad esté dentro del aula. La época de inclusión además supone gran movilización de recursos personales, recursos económicos, recursos físicos, cosa que no se ve en la actualidad en nuestras escuelas. Sin embargo, esta época de inclusión tiene grandes diferencias con las anteriores épocas, ¿no? La inclusión se centra en las capacidades que tiene la persona, no como en las anteriores épocas, en su diagnóstico o en la causa de la discapacidad. No es una educación especial, sino que se trabaja con los contenidos de la educación regular. No se basa en los principios de igualdad, sino en los principios de equidad, de cooperación y de solidaridad. Esta educación educativa se centra en el aula y no en el alumno. Es decir, si el aula es más inclusiva, la necesidad educativa o la discapacidad fuera del aula va a desaparecer, ¿no? O va a ser menor. La inclusión no intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de pensar, de actuar normalizado. Es decir, no se va a normalizar a la persona, sino se va a aceptar a la persona tal cual es, reconociendo sus características individuales, ¿no? No implica dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que realmente necesita para el pleno goce de sus derechos. Les presento aquí la clasificación internacional de discapacidad y salud. Este es un manual internacional que abarca varias áreas, pero que se los presento porque es la base para la formulación de proyectos, para elaborar instituciones, para calificación, etcétera, de la discapacidad. Se toma como punto de referencia al CIF, ¿no? Que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud. En el CIF, el CIF es una clasificación universal que establece un marco y un lenguaje estandarizado. ¿Para qué? Para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Posee 4 componentes, ¿no? Se habla de funciones, de estructuras corporales, de actividad y de participación. También se habla de factores ambientales y de factores personales. Dentro del CIF, de este manual, la información se organiza en dos partes, ¿no? Por una parte se hace referencia a las condiciones de salud y por otra se hace referencia a los factores contextuales. Los términos que se utilizan en el CIF son funciones corporales, estructuras corporales, deficiencias, actividad, limitación en la actividad, participación, restricciones en la participación. Vamos a ver cada término. Funciones corporales se refieren a las funciones fisiológicas y psicológicas de los sistemas corporales. Dentro de los que se considera estructuras corporales, se considera las partes anatómicas del cuerpo, los órganos, las extremidades y sus componentes. Las deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales que están a una desviación significativa o se refieren a pérdidas, ¿no? De funciones o estructuras corporales. La actividad es la capacidad potencial de la persona en la ejecución de una tarea en un entorno uniforme. De la actividad deriva la discapacidad. La discapacidad va a ser la falta de capacidad potencial de la persona en la ejecución de una tarea o un entorno uniforme. Luego hablamos de limitaciones en la actividad, que son dificultades que un individuo o una persona con discapacidad puede presentar en la realización de una actividad. La participación aborda el tema de la implicancia en la situación vital, representa la perspectiva social del funcionamiento de la persona. Este término nos permite describir lo que los individuos hacen en el ambiente o en el entorno social y hablamos de restricciones en la participación. Lo que antiguamente se denominaba minusvalía, hoy se denomina restricciones en la participación, es decir, que son los problemas para experimentar situaciones de la vida común y cotidiana.
Hasta aquí es la tercera clase. Ustedes tienen un video, tienen una canción. El video es la historia de la discapacidad y la canción es una canción cantada que ha movido a varias personalidades del ámbito periodístico y artístico en nuestro país para cantar en pro de la inclusión de las personas con discapacidad.